¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la licenciatura de Ingeniería Química, de la materia Seguridad de los Procesos? Bienvenido a su primera sesión de esta materia. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver la primera unidad 1, que es Introducción a la Administración de Seguridad de los Procesos. Vamos a ver lo que es algunas generalidades, también la parte de la introducción del análisis de riesgo, y también sobre la administración de la seguridad de los procesos. Bueno, algunas generalidades podemos decir que la gente, la mayoría de gente, confunde algunos conceptos, algunas definiciones en un enfoque integrado en la parte de la seguridad industrial, y lo confunden con la seguridad de procesos. Muchos podemos decir que la seguridad de procesos es aquella que busca un análisis exhaustivo de cada uno de la sección del proceso para revisar, identificar algunos peligros y ver el análisis de riesgo para aplicar medidas preventivas que nos ayude a controlar o mitigar estos riesgos. La primera se relaciona, la seguridad industrial se relaciona con la seguridad laboral. En la seguridad laboral, pues lo que vemos es la prevención de lesiones. La higiene industrial se va a dedicar a la prevención de enfermedades de trabajo. Entonces, la seguridad de los procesos va a encontrar los controles, las prevenciones o las medidas de mitigación para evitar catástrofes, y en donde la participación de la alta administración es clave importante para lograr que estos controles puedan mitigar los riesgos. Ponemos un ejemplo, el desastre de Bhopal, que ocurrió entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984 en la región de Bhopal, allá en India, y esto se originó al producirse una fuga al aire libre de isocianato de metilo en una fábrica de plaguicidas. Esto dejó más de 25,000 muertos y 500,000 heridos, y se considera uno de los peores desastres industriales del mundo. Más de 500,000 personas estuvieron expuestas al gas de isocianato de metilo, que es una sustancia altamente tóxica y que abrió el camino hacia los pequeños pueblos ubicados cerca de la planta y sus alrededores. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que se fundó en el año 1919, y se encuentra en Ginebra, Suiza, menciona que un accidente mayor, y es lo que busca en la parte de la administración de los riesgos y el análisis de riesgos de procesos, es evitar accidentes mayores. Pero esa definición de un accidente mayor es un suceso inesperado y súbito, en particular pues una emisión atmosférica, que puede ser una atmósfera explosiva, una atmósfera tóxica, el otro el incendio o una explosión importante. Y esto es resultante de acontecimientos anormales durante una actividad industrial que supone un peligro grave para los trabajadores, la población o el medio ambiente, sea inminente o no, dentro o fuera de la instalación, y en el que interviene una o más sustancias peligrosas. Eh, si nos acordamos, nosotros podemos ver que históricamente han habido desastres y catástrofes por diferentes industrias, ¿sí? Y en el cual, pues, no únicamente podemos ver que está la parte de la integridad física de las personas, sino también al daño al medio ambiente, también daños a los procesos, daños a la población que se encuentra a sus alrededores. Nos acordamos también, y lo han visto algunos documentales, algunas noticias, hasta películas, sobre Chernobyl, la explosión que es
fue en la fecha de 26 de abril de 1986 allá en Chernobyl, Ucrania, que en la madrugada del 25 de abril de 1986 los ingenieros de la planta nuclear de Chernobyl iniciaron el procedimiento para llevar a cabo una prueba planeada con anterioridad. Una serie de errores cometidos durante la prueba desencadenó el peor accidente nuclear de la historia. La cantidad de material radioactivo liberado fue de 200 veces superior a la de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki allá en Japón, y alrededor de 500,000 personas fallecieron por culpa del accidente, según la Comisión Nacional de Ucrania para la Protección contra la Radiación. Entonces vemos esta catástrofe grande, una de las historias que al día de hoy todavía está vigente, o sea, está activa, que imagínense, ya pasaron 38 años de esa catástrofe que sigue activa, como dije con antelación, y para que esto se pudiera llegar a una actividad normal, se requiere unos 400 años mínimo para poder desagradar el producto que ahí en la planta de Chernobyl se obtuvo con esas partes de la explosión, ¿no? Entonces sigue activo. Bueno, entonces una parte de la introducción del análisis de riesgo es que hay mucha evolución tecnológica. Siempre he dicho en una frase que a mayor tecnología es mayor la destrucción, ¿sí? Han habido diferentes tipos de industrias en general y la industria química en particular son las que deben de tener pues un control más exhaustivo para la mitigación de los riesgos, para no encadenar pues una catástrofe como mencionamos con anterior de Bhopal, la de también de Chernobyl. Hay otras en México también, han pasado algunos desastres químicos, ¿sí? Que pues han provocado pues algunos problemas tanto a las familias de las personas fallecidas, también la imagen de la empresa y también daños a las personas o a la población, ¿no? Entonces, y eso ha incrementado los inventarios de productos químicos a las instalaciones. Han habido algunas sustancias químicas nuevas que han sido mezclas con o aleaciones que pues provoca otro tipo de efecto hacia la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, la evolución de diversos riesgos asociados a una determinada instalación industrial o incluso el transporte de las mercancías peligrosas se lleva a cabo como se ha dicho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en la parte de protección civil hay un tema que se llama fenómenos químicos tecnológicos. En su caso, por ejemplo, si un vehículo, un transporte, tiene un accidente en una de las carreteras, pues se activa, ¿no? Un plan de emergencia para poder controlar esa emergencia y permitir que los controles ayuden a mitigar y que no afecte a la población más vulnerable que se encuentre cerca de la zona caliente. ¿Sí? Y algunas razones que podemos decir, que pueden determinarse, es accidentes que pueden ocurrir. Cuando vamos a una parte industrial, podemos decir que cuáles son los escenarios que se puedan producirse en ese lugar. ¿Qué escenarios? Un incendio, una fuga, una explosión. Entonces tenemos que conocer los tipos de escenarios que tienen mayor probabilidad de perdón, ocasionar un accidente. Y otro, pues la frecuencia de esos accidentes. Es muy importante saber la frecuencia, la parte histórica, que si se ha realizado con anterioridad en una planta similar a la donde estamos,
tener estadísticas, cuál es la frecuencia que ha habido de eso, 2 al año, 3 a 5 años. Entonces, esa es la frecuencia que debemos de saber para que encontremos controles que nos ayuden a mitigar mejor, ¿sí?, a los riesgos. La parte de la magnitud, ¿qué magnitud tiene de consecuencias? Una magnitud que pueda provocar una mala imagen de la empresa, pues el problema con las personas que están cercanas, a las personas vulnerables, y también con las autoridades competentes. Bueno, una parte de la introducción es muy importante y que hay una gran, hasta el momento, la definición de peligro y riesgo, ¿sí? Yo no puedo y ver la parte del análisis de riesgo si no tengo definido bien qué es el peligro y qué es el riesgo, ¿sí? Es parte muy importante para el análisis y la evaluación de los riesgos. ¿Qué es peligro y qué riesgo? La actividad o la tarea que se va a realizar en esta clase, la primera semana, es investigar diferentes tipos de definiciones de peligros y riesgos, ¿sí? Vamos a ver en la parte investigar qué es peligro y riesgo para la ISO 45001, qué es peligro y riesgo para la ISO 31000, qué es peligro y riesgo para HACCP, que es la FCC 22000 o ISO 22000. Vamos a ver qué es peligro y riesgo de acuerdo a la norma 02, 04 y la 028, que es la norma, digamos, que administra estos riesgos y que solicita los análisis de riesgos de procesos aquí en México, ¿sí? Y aquí una parte muy importante que Joaquín Casal, que es uno de los riesgólogos importantes de proceso en España, dice: se han propuesto diversas definiciones del riesgo, situación que puede conducir a una consecuencia negativa no deseada en un acontecimiento, o bien es la probabilidad de que suceda un determinado peligro potencial, entendiendo por peligro una situación física que pueda provocar daños a la vida, a los equipos o al medio, o a una consecuencia no deseada de una actividad dada en relación con la probabilidad de que ocurra. Entonces el riesgo es igual a la frecuencia, que ya vemos, frecuencia por la magnitud de las consecuencias. Entonces, esa es la ponderación que da en este libro de Joaquín Casal, pero podemos decir que definir bien qué es peligro y riesgo. La ISO 31000 tiene diferentes definiciones y se utiliza para los temas de gestión de riesgos. En la parte también de protección civil tiene sus diferentes conceptos. En la parte de HACCP, lo que es el plan HACCP, FCC 22000, en lo que es también el tema de Convenio 144, que ahorita vamos a ver la definición, que es un lineamiento para hacer análisis de riesgo de acuerdo a Petróleos Mexicanos. Y yo siento que una de las definiciones más claras lo tiene este procedimiento del Convenio 144. Para mí es la más clara que podemos nosotros adoptar. Entonces, ¿qué es peligro? El peligro, esto viene en el Convenio 144, el peligro es toda condición física, es toda una condición física. ¿Qué puede ser una condición física? Hay mucho ruido, hay mucha vibración, hay iluminación deficiente, ¿sí? Esa es una condición física. Un equipo dañado, un equipo sin guarda, es una condición física, ¿sí? Deslumbramiento, hay mucho deslumbramiento hacia mí, hacia donde estoy, ¿sí? Entonces, es una condición física, ¿sí? Y otra condición que es la que, pues, ustedes conviene por la parte de la carrera, que es una condición química.
que tiene el potencial de causar daño. ¿Quién? Primeramente, daños a la persona, ¿sí? Daños a las instalaciones, pues, que se llama también daños a la propiedad, daños al medio ambiente, pero también daños al proceso, ¿sí? Entonces, esos tipos de daños, ¿sí? Es de acuerdo a la condición que se pueda encontrar, tanto física o química. Ahora, ¿qué es el riesgo? El riesgo son los peligros a los que se expone el personal y es la combinación de la probabilidad, o sea, que pueda o no pueda ocurrir, ¿sí? De que ocurra o no ocurra un accidente y esos accidentes, sus consecuencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no hay peligro, no existe riesgo, ¿sí? Entonces, si vemos en la parte del peligro, que es una condición y el peligro es cualitativo. ¿Qué quiere decir la palabra cualitativo? Que el peligro no se puede medir, ¿sí? El peligro no se mide, solo se identifica. Aquí hay una deficiencia de iluminación, ¿sí? Es una condición física, es cualitativo. Identifiqué ese factor. Y en la parte del riesgo es la probabilidad que viene, que esa persona se enferme, que esa persona pueda ocurrir un accidente, que hay una fuga, ¿sí? Que exista la probabilidad de que pueda haber un incendio, una explosión y sus consecuencias, ¿sí? Entonces, el riesgo es cuantitativo. ¿Qué es la palabra cuantitativo? El riesgo sí se mide. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto. ¿Sale? Entonces, el riesgo se puede medir. Por eso se le llama análisis de riesgo. No se le puede decir análisis de peligros, ¿sí? Porque el peligro solamente se identifica y el riesgo se evalúa. Y otra parte de la evaluación de los riesgos o análisis de riesgos, ¿cómo se puede definir? Y está muy claro aquí, ¿sí? Por eso en la parte de la tarea se va a investigar las diferentes definiciones que ustedes busquen de protección civil, definiciones de fenómenos químicos tecnológicos, los temas también de diferentes normas, para poder ver las diferentes, digamos, percepciones que tienen sobre esas definiciones. Entonces, la evaluación de riesgos o el análisis de riesgo es el proceso de ¿qué? De identificar peligros. Entonces, es primeramente identificar peligros o condiciones peligrosas o inseguras o elementos y sustancias en los procesos, ¿sí? En la cual se tienen que analizar, se tienen que modelar las consecuencias a la parte de hacer una simulación o de un escenario, ¿sí? Se le llama análisis de consecuencias. En caso de una fuga, en caso de una falla, de una frecuencia y la frecuencia que pueda ocurrir puede ser un check fire, un pour fire, ¿sí? Un bleve y caracterizar y jerarquizar los riesgos resultados. Es muy importante, voy a adelantar un poquito sobre el tema que va el 1.3, que es administración de riesgos. Habla mucho de la parte de la jerarquización. Cuando hablamos de la parte de la jerarquización, le voy a dar, ¿sí?, mayor importancia a aquellos riesgos que son altos o muy altos, ¿sí? Son los que voy a aplicar y tengo que administrar los controles resultantes de un análisis de riesgo para poder darle seguimiento puntual. Muy bien. Bueno, vamos a ver en esta imagen, esta infografía, lo que acabamos de ver con la lámina anterior y muy claramente
viene, ¿no? La evaluación de riesgo. El concepto del riesgo lo explicaremos por medio de imágenes en la alimentación a un león en el zoológico, ¿sí? Entonces, la persona ingresa a la jaula para alimentar, ¿quién? Al león. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? Identificamos el peligro. El peligro es el león, ¿sí? El león es el peligro, ¿sí? El riesgo es la que va a tomar la persona al ingresar o darle los alimentos a este león, que es el peligro. Entonces, vemos en la primera imagen que llega directamente al león para alimentarlo. Entonces, aquí viene en la parte de la evaluación de los riesgos, es que el riesgo es igual a la probabilidad por las consecuencias, ¿sí? Entonces, aquí viene, no es como le vimos anteriormente, que es la parte de la frecuencia por magnitud de las consecuencias. Aquí viene otra ponderación, ¿sí? Entonces, tenemos la probabilidad más alta, que es 5, ¿sí? La consecuencia número 5 quiere decir que no tiene ni un equipo, ni un elemento que pueda eliminar el riesgo que esa persona puede ser comido, mordido o lastimado por el león, ¿sí? Entonces el riesgo es alto, extremo, muy alto, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente imagen, aplicamos un control de equipos de protección personal, ¿sí? Pues la probabilidad es la misma, pero la consecuencia a lo mejor baja, porque a lo mejor el león mordió a la persona, lo lastimó y lo dejó, o que pues no destruye algunas partes de sus extremidades y pues deja a la persona ahí, ¿no? No le hace otro daño, pero sigue teniendo un riesgo moderado, un riesgo alto. Bueno, entonces se aplica una puerta en la tercera imagen, una puerta pequeña en donde pues la persona va a ingresar la comida, pues la probabilidad disminuye. A lo mejor el león está dormido, el león está cansado y no se quiere levantar para dañar a la persona, ¿sí? Y la consecuencia, pues si lo agarra, puede ser que a lo mejor la persona se puede agarrar de la ventanita y puede salir ileso. Ahora, en la siguiente y cuarta imagen se hizo una compuerta, una puerta de un diseño especializado, ¿sí? En donde no hay una interacción con el peligro. Entonces, la probabilidad número uno, pues a lo mejor por falta de mantenimiento, ¿sí? La puerta no se abre o se atore y puede lastimar, o sea que el riesgo existe, ¿sí? El riesgo existe. Bueno, entonces, la probabilidad número uno, la consecuencia número uno, pues el riesgo es mínimo. O sea, el riesgo sí existe, pero es mínimo, ¿sí? Entonces, vemos en la siguiente imagen la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es cualquier cosa que pueda causar daño o a la fuente de daño potencial. En este caso es el león, ¿sí? El león es el peligro, ¿sale? Los peligros se identifican hoy, hay o no hay. Se deben identificar los peligros. En la parte de los procesos de un análisis de riesgo, lo primero que se tiene que hacer es identificar el peligro. En las unidades posteriores, pues vamos a ver lo que es la pirámide invertida o la pirámide que nos ayude a hacer un análisis de riesgo hasta los controles que son el PPA, el PRE y diferentes metodologías. Pero entonces los peligros se identifican. Bueno, el riesgo alto es la probabilidad de que ocurra un daño y su severidad o en el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Los riesgos se evalúan: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. ¿Sí? Entonces queda muy claro sobre esa definición. Estamos hablando de introducción cuando vemos metodologías
ya vamos a tener bien captado y bien la parte de la definición de peligro y riesgo. Bueno, en la administración de seguridad de los procesos existe una norma, como lo dije con antelación en la parte introductoria, existe una norma mexicana, que es la norma oficial mexicana, número 28 de la Secretaría del Trabajo, expedida en 2012, que habla sobre el sistema para la administración del trabajo, seguridad de los procesos y equipos críticos, ¿sí? Que manejan sustancias químicas peligrosas. Entonces, en el 4.3 de esta norma, define que la administración de riesgos es la aplicación de estrategias en la organización de los procesos y equipos críticos, ¿sí? A efectos de eliminar, reducir o controlar los riesgos identificados donde se manejen sustancias químicas peligrosas. Esa es la definición que da la NOM 028, ¿sí? Para mí, en esa definición que procede del convenio 144 me queda más claro una definición excelente de la administración de riesgos. ¿Qué es la administración de riesgos o la administración de la seguridad de los procesos? Es el proceso de tomar decisiones que parte de un estudio y el análisis de opciones técnicas de control, ¿sí? O sea, se va a tomar las decisiones de acuerdo a un análisis de riesgo. Yo ya identifiqué el peligro, ¿sí? Yo ya evalué los riesgos y apliqué unas medidas de seguridad o medidas preventivas o barreras de mitigación, ¿sí? Entonces, esa toma de decisiones parte primeramente de un análisis de riesgo. Si nosotros vemos en la ley general de protección civil, en el artículo 84, y vamos a revisarlo posteriormente en el foro, dice que es delito grave la construcción, la edificación, la fabricación de un edificio si no se cuente con un análisis de riesgo. Entonces el análisis de riesgo es importante, ¿sí? Entonces esa obra que no tenga un análisis de riesgo, pues es un delito grave. ¿Puede haber multas? Sí. ¿Sí? Entonces dice, considerando aspectos legales, ¿sí? Se tiene que ver los aspectos legales, ¿sí? Sociales y económicos, y establece un programa de medidas de eliminación, prevención y control hasta la preparación de planes de respuesta a emergencias. O sea, está más claro la definición que la parte de la norma 028. Yo me caso con la segunda definición, ¿no? Porque habla sobre la parte de los controles de prevención y los controles de planes de emergencia. Entonces, en la parte de la administración de seguridad de los procesos, viene algo que no subrayé, habla sobre los análisis de opciones técnicas de control. ¿Cuáles son los controles? Estos, estos son los controles, ¿sí? ¿Y cuáles son los controles? Y vemos en la parte de la jerarquía de los controles, en donde habla el más efectivo hasta el menos efectivo, ¿sí? Esta es una fuente de la NIOSH, ¿sí? Pero, ¿cuál es el control más efectivo? A veces, por temas que diversos, podemos decir que hacemos lo más fácil, sea lo menos efectivo. Y a veces la organización o los gerentes dicen, pues nos vamos con la capacitación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el más efectivo? Ahorita vamos a tomar la parte de la capacitación. ¿Cuál es el control más efectivo? Eliminar el peligro. Voy a sacar al león, lo voy a eliminar. ¿Lo puedo eliminar? Sí. Hay que cambiarlo de lugar. Pero el peligro nomás se traslada, ¿sí? El riesgo existe todavía de que en el otro lugar pueda morder, puede matar, ¿no? Entonces hay que eliminar el peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo.
Entonces tenemos que eliminar el peligro. El otro, no lo puedo eliminar porque es parte del proceso. Hijo, pues vamos a tener una sustitución. Hay que sustituir este equipo o bomba centrífuga que lo que está haciendo es aumentar el ruido de ese lugar. ¿Sí? Sustitución, no lo podemos hacer porque tenemos que parar el proceso y esto daña la calidad del producto. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Yo siento que este control es el medio que pueda equilibrar los controles. Y uno de ellos es el control de ingeniería. El control de ingeniería es aislar a las personas del peligro. ¿Sí? Entonces, lo que se vio en la parte de la imagen de una compuerta con la, con la parte del león, la imagen anterior, que puso una compuerta, una jaula especializada donde queda compuerta para poder alimentarlo, es un control de ingeniería. ¿Sí? También si se encuentra un lugar con alto ruido, alta iluminación, pues tengo que buscar la manera de aislar esos equipos para no afectar a las personas, que pueda afectar su salud. Y los otros se llaman controles administrativos. En los controles administrativos, ¿sí? Son capacitación, memorandos, algún reglamento, algún decálogo, ¿sí? Pero es administrativo, es nada más de papel, es nada más de capacitar, ¿sí? Es un señalamiento, dice, no pases aquí porque te puedes caer. Si no lo veo, no es un control efectivo, no lo veo, me caí y, oye, pero no te diste cuenta, ¿no? Lo quitaron, lo voló el aire. Entonces, no es un control efectivo, lo control administrativo. Y el control menos efectivo es el equipo de protección personal. ¿Sí? Es proteger al trabajador con equipo de protección personal. Entonces, espero que, que lo que hemos expuesto en esta clase, cualquier duda, comentario, la tarea va a ser buscar a otras definiciones para poder revisar algunos conceptos, definiciones que tienen diferentes tipos de conceptos y vamos a ver por qué llegan a ese punto. Les agradezco mucho, nos vemos en el siguiente foro, que pasen una feliz tarde, noche o día y nos vemos posteriormente. Cualquier duda, comentario, ya conocen mis correos y también mi número personal. Estoy para servirle, que tengan un bonito tarde.